chicos van y vamos a dar gracias. Padre, tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Hoy nos acercamos a ti ante el trono de la gracia para adorarte, para pedirte que nos bendigas, Señor, con tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Dios, siga trayendo bendición en nuestras vidas. Podemos sentir tu presencia y declaramos tu Espíritu en nosotros. Gracias por la palabra, gracias porque tú nos das en tu poder, en tu provisión, todo lo que necesitamos. Te damos a ti la gloria, te damos la honra, te pedimos que la enseñanza, Señor, caiga en buena tierra esta mañana y que esta semilla pueda dar su fruto al 30, al 60, al 100 por uno y podamos así darte a ti la gloria. Recibe, Señor, la alabanza y la adoración esta mañana en el nombre precioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Saluda al que está a tu lado, dile qué bueno que estamos juntos. Si tienen frío podemos cerrar una hoja ahí del portón. Estamos entrando ya pues en estos tiempos finales de conclusión para el año. Generalmente empezamos el año con muchas ganas y a veces al final del año no sabemos si alcanzamos o no alcanzamos los objetivos. Algunos sí, otros no, algunos a medias, otros ni empezamos siquiera. Pero cada final de año es importante afirmar nuestra fe. Hoy quiero hacer una transición entre las dos series, una nueva que voy a empezar, y esta sería la última, por así decirlo, de intimidad con Dios. Después de la necesidad mayor del hombre o de los seres humanos en esta vida, que es la ausencia de Dios en nuestras vidas, cuando no conocemos a Dios estamos perdidos. Cuando no tenemos una relación con Dios, estamos huérfanos. Cuando tenemos a Dios, pero no sabemos cómo comunicarnos con Él, pues no nos sirve de mucho. Pero hemos venido aprendiendo eso, hemos venido aprendiendo la oración, las diferentes formas de orar. En sus grupos familiares les van a hacer llegar las otras formas que faltan para orar. Y si oramos, yo creo que 5 minutos con cada forma de orar, vamos a tener como 1 hora de oración. Usted puede aumentar este año su tiempo de oración si aplicamos los métodos que aprendemos en los cursos y las formas de orar que les estamos haciendo llegar ahí por WhatsApp, por una hoja, en fin. Si usted va a un grupo familiar tendrá ese material. Y la segunda necesidad, o lo que yo veo que es algo que es una necesidad muy grande, son las finanzas. Generalmente después de que venimos al camino, la mayoría de personas empieza a mirar su realidad. Antes no se daba cuenta y antes se gastaba su dinero en lo que fuera y decía, después mañana llegará, pero se iba de fiesta y no importaba, y entonces no tenía como una conciencia de eso. Cuando venimos al Señor nos empezamos a dar cuenta que hemos perdido mucho tiempo, muchos años, que hemos tirado mucho dinero a la basura, y entonces como que viene una ansiedad, como que viene un asunto ahí complicado, y entonces sea que tenga o no tenga, siempre una situación complicada en la vida cristiana es las finanzas. Y así se va a llevar la siguiente serie, Finanzas del Reino. Así que pues gracias a Dios porque nos ha venido enseñando a través de esto, y hoy vamos a conectar estas dos series que tienen que ver precisamente con lo que necesitamos. Nuestra mayor bendición ya la tenemos, se llama Jesús. ¿Cuántos tienen a Cristo? Ya estás bendecido, ya tenemos nuestra mayor bendición, pero también tenemos que aprender que Dios no solo es nuestra bendición, también nos quiere bendecir, y Él nos quiere bendecir a su manera, no a nuestra manera. A veces no recibimos esa bendición completa porque lo queremos hacer a nuestra manera. Así que entonces en las siguientes semanas, con la excepción del 24 y del 31, estaremos estudiando esto. Esos días son especiales
y tendremos un tema especial, pero estaremos estudiando esto en las próximas semanas. Tal vez ya tienes una vida en Cristo ya de mucho tiempo, pero las finanzas siguen igual, entonces algo no está funcionando bien. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar esta mañana y quiero poner como fundamento Génesis 26. Génesis 26. Y por favor vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a leer el versículo 24 y 25. Versículo 1 y luego vamos a leer 24 y 25. Cuando lo tenga, entonces me dice amén y juntos lo vamos a leer. Saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan en MTM Radio por internet. Dice la palabra del Señor, 1, 2, 3. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Fíjese bien, dice que ya había habido un hambre, la primera hambre. Abraham pasó dificultades, el padre de la fe pasó dificultades. Y luego estamos aquí en una segunda ocasión, Isaac también está pasando por un tiempo de crisis. Ahora el versículo 24 y 25 dice 1, 2, 3. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, un pozo. Isaac entonces se encontraba pasando por un tiempo de dificultad económica. Dice que hubo una hambruna, es decir, escasez de alimentos, no había qué comer, no había el fruto de la tierra, no habría en ese momento, en esa época no se usaba la moneda, el dinero corriente, pero no había manera de hacer intercambios, trueque, etcétera, como era la economía de ese tiempo. Así que entonces, aunque Isaac era el hijo de la promesa y aunque Abraham era el padre de la fe, también tuvieron crisis económicas, también tuvieron problemas y tribulaciones en su vida. Así que entonces no eres el único. ¿Estamos acá? Aún los grandes hombres de la fe tuvieron este tipo de situaciones. La diferencia es que tenemos que tomar su ejemplo para poder nosotros afrontar y salir de todo eso que se nos presenta. Diciembre es un mes complicado porque los que tienen aguinaldo y reciben dinero se lo gastan o tienen que pagar todo lo que debían todo el año y entonces se quedan sin dinero. Y los que no debían nada, de todos modos se lo gastan y al final de todos modos ya no tienen dinero. El problema es que el dinero es un problema. Finalmente, si tiene o no tiene, es un problema, porque no hemos tenido una concepción adecuada del mismo. Entonces, aquí vemos a Isaac, que aunque él era el hijo de la promesa, que aunque él había visto milagros en su vida, también estaba pasando por una situación igual. En el contexto de este capítulo dice que él decide ir a Egipto debido a esta necesidad que había en toda la región, pero Dios se le aparece y entonces le dice que no vaya a Egipto. Fíjese, casi siempre nosotros tratamos de resolver el asunto, resolver los problemas de acuerdo a nuestro entendimiento. Y una cuestión que siempre nos pega es que cuando hay problemas financieros, económicos, tribulaciones, crisis, casi siempre nos queremos regresar ¿a dónde? A Egipto. Generalmente decimos, no, pues allá en Egipto me van a prestar. Allá en Egipto va a haber alguien que me va a dar una chamba diferente. Allá en Egipto. Y siempre, entonces Egipto, vamos para allá. Lo primero que Dios hace con Isaac es decirle, no vayas a Egipto.
no vayas a Egipto, sino a la tierra que yo te he mostrado. Entonces él va a la tierra que le muestra, pero además le dice que viviera como un forastero. Como un forastero. ¿Cómo es un forastero? En el versículo 3, no lo leímos, pero ya en casa lee todo el contexto. En el versículo 3 le dice que tiene que vivir como un forastero. ¿Cómo es un forastero? De paso. De paso es una buena definición. Como un forastero. Así nosotros tenemos que vivir en esta tierra. Una persona que se adueña de algo, entonces viene ese afán de querer guardar, cuidar, atesorar y se vuelve loco porque es suyo, es mío, 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 como un niño cuando tiene un juguete, una de sus palabras favoritas cuando empieza a hablar es mío, 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 mío. ¿Sí es cierto? Por eso le dice, vive como un forastero. Un forastero dice, voy de paso, o sea, no me voy a quedar aquí. Esta no es mi verdadera casa, tengo una mejor casa. Esto no es todo lo que hay para mí. Voy a otro lugar, voy de paso. Me gustó la definición. Así le dice que viva. Entonces, primero, no vayas a Egipto y aprende a vivir como un forastero. Es lo que le dice el Señor a Isaac y también a ti. Y le dijo que estaría con él, que iba a cumplir la promesa que le había hecho a su padre, que lo iba a bendecir y que esas tierras serían suyas y de su descendencia. Serían suyas y de su descendencia. Recientemente el presidente Trump hizo algo histórico. Está reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Un conflicto que había tenido años, siglos, pero que bíblicamente le pertenece a Israel. Entonces no, en el contexto mundial se están parando de pestañas y jalando los pelos porque simboliza un asunto de guerra o de paz. Las dos cosas son bíblicas. El Señor viene pronto. Tiene que aprender a ver los tiempos en la historia. Y entonces eso se ha cumplido hasta el día de hoy. Le pertenece a los judíos esa tierra. Pero la condición era vivir como forastero. No adueñarse, no apropiarse en un sentido, decir esto es mío. No, decía, yo estoy aquí porque Dios me lo dio. Estoy aquí porque Dios me permite estar aquí. Y entonces todas sus generaciones han vivido allí. Esto es lo que Dios le dice. Entonces vamos a regresar al punto de crisis. La situación no era fácil, pero Isaac no se quedó cruzado de brazos a ver si Dios lo bendecía. Tampoco se puso a hacer planes en su propio intelecto para ver qué podía hacer, porque a veces cuando hacemos eso, en lugar de ayudar, la regamos más. En lugar de salir del hoyo, nos metemos más al hoyo. Y entonces lo que hizo fue algo conforme al corazón de Dios. Y esa es la clave. En momentos de crisis, en momentos de necesidad, en asuntos financieros, necesitamos hacer lo que Dios dice, porque en Isaac, en Abraham y en todos los que podemos encontrar en la palabra, eso es lo que marca la diferencia, porque todos tienen crisis. Le hablé de Abraham, uno de los hombres bíblicamente hablando más ricos que ha existido. Le hablé de Isaac, exactamente con la misma condición por herencia, y Jacob también tuvo sus problemas. Le voy a hablar de David más adelante, pero yo quiero que entienda esto. Es parte de la vida cristiana ir pasando por crisis, y generalmente cuando estamos caminando con Cristo, las crisis financieras son muy comunes. ¿Sabe por qué? Porque ese es el Dios que comúnmente tienen las personas antes de venir al Señor. No solamente los ídolos, no solamente los palos y las piedras que de repente adoramos, sino principalmente Mamón, el Dios del dinero. Y entonces eso está muy arraigado allí. Entonces, generalmente las pruebas vienen en esa forma. Entonces, lo que vemos en el versículo 24 y 25, quiero volver a leer el 25, ayúdeme usted a leerlo. Dice 1, 2, 3, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, un pozo.
Esto marcó la diferencia. Número 1, edificó un altar. Número 2, invocó el nombre del Señor. Número 3, plantó allí su tienda. Y número 4, ordenó que sus siervos cavaran un pozo. Hoy voy a hablar solamente de edificó un altar. Las próximas semanas voy a ir hablando de lo que significa cada una de estas cosas. Edificó un altar, y así se llama mi predicación esta mañana. Edifica un altar. Así que entonces, edificar significa construir. Deme otro sinónimo de edificar. Construir significa levantar, significa hacer, significa fabricar, significa fundar. Eso significa edificar. Él dice la palabra que Isaac, cuando tuvo estos problemas, ya no fue a Egipto, sino que obedeció a Dios, y lo primero que hizo fue edificar un altar. Generalmente cuando tenemos problemas o crisis, lo primero que hacemos no es correr a Dios, es correr a la casa de empeño, es correr con la comadre, con el compadre, es correr a ver qué vendo, a ver si me aceptan este riñón. No, pero ya me regresé muy cachivache del mundo, entonces ya no sirve tanto, y estamos queriendo ver cómo resolvemos el asunto. No eres el único, le ha pasado a Abraham, a Isaac, a Jacob y a muchos. Entonces, Adán cuando cae en crisis, cuando cae en pecado, ¿qué es lo primero que hace? Se esconde de Dios. Y eso es lo que hacemos cuando tenemos un problema o cuando tenemos una crisis. Nos alejamos de Dios, no de manera abierta, pero sí nos sentimos mal, sí nos alejamos poco a poco, en silencio, poco a poquito, por la puerta de atrás, que nadie se dé cuenta, y entonces llega un momento, un día, en que ya no estamos caminando con Dios, y ya no estamos escuchando la voz de Dios, y ya no vamos a la iglesia, y ya nos alejamos, porque hubo una situación así. Entonces, lo que Isaac hizo fue algo conforme al corazón de Dios. Y él, en lugar de hacer eso, lo que hizo fue acercarse al Señor. ¿Y qué hizo? Edificó un altar. Dile al que está a tu lado, edifica un altar. Usted y yo debemos de, ¿qué significa edificar un altar? Usted y yo debemos de edificar nuestra fe, nuestro espíritu en los tiempos de crisis, cualquiera que esta crisis sea, económica, relacional, en fin, cualquier crisis. Quiero irlo, como le dije en esta serie, apuntando hacia lo financiero. Pero hoy, como todavía estamos hablando de intimidad con Dios, cualquier crisis, nosotros tenemos que edificar nuestra fe. No importa qué tan grave sea tu problema, porque hay problemas que son graves o que son muy difíciles, pero eso es relativo, porque a lo mejor para ti tu problema es muy grande, pero para otro no. Es como un niño cuando se le olvidó su sándwich en la casa y no va a tener que comer en el recreo. ¿Será un problema? Sí, para los dragones muy grave, pero para ti no. Entonces, bueno, pues ahí que su compañero le comparta, o a ver, no es un problema grave. Sucede lo mismo con personas. A lo mejor tú debes una cantidad, o tienes problemas por cierta cantidad, o tienes un asunto complicado, pero para otra persona eso no es nada. Entonces, el tamaño del problema es relativo, y es en donde casi siempre estamos enfocándonos. Somos nosotros los que le damos la dimensión al problema o a la crisis. No es que lo sea, nosotros le asignamos el tamaño debido a nuestra perspectiva de la vida. Y entonces esto va a estar siempre influido, ese problema y nuestra perspectiva del problema o de la crisis, por quien nosotros creamos que es Él. Si para ti Él es grande, entonces tu problema no es tan grande. Pero no solo intelectualmente, sino en la fe. Por eso, en tiempos de crisis tenemos que edificar nuestra fe. No importa qué tan grande sea el problema, la necesidad o la situación. Cuando oremos, no le tenemos que contar a Dios cuán grandes son nuestros problemas, porque para Él no hay ningún problema que sea grande.
Es más, para Él nada es un problema. Él es Dios. Más bien tenemos que declarar nosotros a nuestros asuntos y a nuestros problemas cuán grande es nuestro Dios, porque tenemos fe. Mi Dios es muy grande, mucho más grande que cualquier problema, mucho más grande que cualquier deuda, mucho más grande que cualquier enfermedad, mucho más grande que cualquier crisis. Ese es mi Dios. ¿Y el tuyo? Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 nos anima el apóstol a tener gozo en medio de las crisis. Y esto es algo sobrenatural, es algo que la gente común no puede hacer porque no tiene al Espíritu. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, no dice poquito, no, sumo gozo. No con esa cara que traes esta mañana. Dile al que está a tu lado, sonríele por favor, dile: hola, buenos días, tienes un Dios grande. Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo he estado orando mucho este versículo y he estado analizando, meditando, y lo que miro es que cuando dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, me doy cuenta que entonces las pruebas nunca se van a acabar mientras estemos aquí. Solo van a cambiar de forma, solo van a cambiar de perspectiva y de tamaño. Las pruebas son precisamente para que tu fe se mantenga firme. Cuando una persona comienza a tener todo y le comienza a ir bien y comienza a tener lo que no tenía, ¿qué hace inmediatamente? Se olvida de Dios, porque ya no tiene que pedirle cada día para que le bendiga y para que ya tiene para despilfarrar, y entonces se olvida del Señor. Cuando se le acaba, regresa. Entonces las pruebas son precisamente para eso. Dios dice: tengan por sumo gozo a través del apóstol. Gócense, alégrense. Significa que los estoy tomando en cuenta. Significa que estoy edificando su fe. Porque lo que quiero es que ustedes tengan una fe a prueba de todo. Allí dice diversas pruebas. Diversas. No solamente económicas, sino también relacionales, crisis de diferentes tamaños y de diferentes enfoques, pero finalmente pruebas. Dice: la prueba de vuestra fe. La prueba de vuestra fe. Si tienes pruebas constantemente, significa que Dios quiere que edifiques un altar. Porque si no has edificado un altar, entonces Dios va a insistir y va a insistir y va a insistir hasta que tu fe crezca. Entonces, alejarse de Dios no sirve de nada, porque si Dios ya te echó el ojo, si Dios dijo: tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia, te va a perseguir con su amor a través de pruebas y pruebas y pruebas hasta que digas: me rindo. Y cuando digas me rindo, entonces Dios entra en acción y dice: ahora voy yo todo lo puedo y yo te saco del hoyo. Hasta ese momento. Pero mientras el orgullo, la vanidad, el ser independiente, el yo puedo solo esté allí, ahí va a seguir. Y puede que salga de un hoyo pero se mete a otro, y puede que salga de una crisis pero empieza otra, hasta que entonces nosotros entendamos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero además tenemos que confiar en el Señor de una manera tal, porque el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5, versículo 5, les decía: y la esperanza, 1, 2, 3, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios la esperanza es donde la fe descansa. Salió verso sin esfuerzo, pero la esperanza es donde la fe descansa. Tenemos fe, creemos que Dios lo puede hacer. A veces pasan días, pasan meses y no ocurre lo que queremos, pero entonces tenemos fe y esperanza.
Y la esperanza nos da ese soporte, esa amplitud de seguir teniendo fe. A veces mi fe está hasta acá arriba, a veces mi fe está como por aquí y a veces mi fe casi se está acabando. Pero la esperanza sostiene esta fe. ¿Me estoy explicando? Entonces la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces manténgase ahí. Si estamos hablando de edificar, tenemos que edificar nuestra fe, nuestro espíritu en los tiempos de crisis por medio de la fe y manteniendo la esperanza. La fe produce paciencia y esa paciencia se traduce en esperanza. ¿Ya está viendo cómo funciona? Yo creo que vamos a empezar a mirar todos esos problemas, esas crisis de cualquier índole, esas diversas pruebas que dice Santiago con otro enfoque. Porque los tiempos de crisis son la escalera que nos eleva al lugar que Dios tiene destinado para nosotros. Tú eres mucho más de lo que eres ahora. Dios tiene mucho más para ti de lo que ahora has recibido. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces esa crisis o esa prueba es la puerta de una dimensión sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Es esa puerta que nos acerca más y más a Dios. Dios permite eso para que nosotros nos acerquemos. Dios quiere tener una comunión íntima, una relación personal con nosotros, y Él lo permite. Entonces, si en medio de esto nosotros decidimos edificar, en medio de esa dificultad, yo estoy seguro que no habrá nada que te aleje de tu propósito en Cristo Jesús. Porque si resistes en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, entonces lo que venga es lo de menos. Porque el Señor está contigo, cada uno tiene un propósito de parte de Dios específico y Dios lo va a cumplir. Dios siempre cumple sus promesas. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces la fe, mis amados hermanos, nos sostiene en tiempos de prueba. ¿Cuántos están pasando por alguna prueba? ¿Sabe que yo pienso que la vida misma es una prueba? Déjeme darle mi punto de vista acerca de las pruebas. Yo creo que cada día es una prueba. Cada día. Para mí cada día es un examen. Desde ese punto de vista, cuando vienen las pruebas y las crisis, me doy cuenta que es examen final o que es para pasar de módulo. Pero para mí cada día es una prueba. Usted y yo no sabemos si hoy vamos a llegar al final del día. Tampoco sabemos qué nos depara el día. Pero lo que sí sé es quién está conmigo. Lo que sí sé es que Él todo lo puede y que Él sí sabe lo que está por venir. Lo que tengo que hacer es descansar mi fe en esa esperanza de que Él todo lo puede. Las pruebas siempre van a venir, pero la fe nos va a sostener. Entonces, tenemos que edificar nuestra vida en la fe. No edifiques tu vida en lo que eres, hablando de manera natural, o en lo que estudiaste o lo que trabajas, o no edifiques tu seguridad en que eres hombre o que eres mujer o que eres joven o que eres niño o que ya eres grande, que ya viviste la vida. No edifiques tu vida en eso. En realidad el Señor es parejo en ese sentido. Entonces a ricos, a pobres, a grandes, a chicos, Dios hace salir su sol y manda su bendición. Pero también nosotros tenemos que mirar que si no tenemos una fe firme, entonces vamos a empezar a salirnos del camino. ¿Qué le he aprendido al Señor durante estos años en medio de crisis y de situaciones complicadas? Algo que yo le decía la semana pasada: ore en el Espíritu, ore en lenguas. ¿Cuántos hablan en lenguas? Yo creo que todos ya casi, porque hace 8 días los que no hablaban pasaron. Y si usted todavía no, pues dígale a su líder de grupo familiar que lo ministre. Pero ore en el Espíritu, cante en el Espíritu, edifique. Dice la palabra que el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. Entonces tenemos que edificar un altar para el Señor
y fortalecernos en el Espíritu. Otra cosa, consérvate en el amor de Dios. No te desesperes, ni te precipites. Ustedes se saben ese versículo. No te desesperes. La prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia. ¿Qué produce? No. Produce paciencia. ¿Qué produce? Hasta para decir paciencia tienen prisa. ¿Qué produce? Paciencia. Tranquis. Respira profundo. Saca ese peso que traes, échalo fuera. Relájate. Si te apresuras y estás afanado, ¿va a cambiar la crisis? No. Si te apresuras y te pones loco acá y te desesperas y empiezas a gritar y ¿se va a pagar solita la deuda? Entonces, consérvate en el amor de Dios. Es más probable que Dios nos ayude si estamos en su amor que si estamos en otra actitud que no es correcta. Porque empezamos a gritar, empezamos a ofender, empezamos a hacer cosas que no tienen sentido en Cristo Jesús. Dile que está a tu lado, paciencia. Y tal vez el otro va a decir, ¿más? Pues yo te voy a decir, la que sea necesaria. Él es Dios. Hasta que Él quiera. ¿Cuántos creen que Él es Dios? Pues Él es Dios para todo, para todo. Entonces, esa fe edificada en esa condición de creer, de orar en el Espíritu, de conservarnos en el amor de Dios, también siempre usted y yo tenemos que esperar su misericordia. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Hay situaciones en las que Dios no nos ha metido y luego queremos decirle a Dios, pues sácame, no que tú eres Dios. Pero Dios dice, pues si yo ni te mandé que hicieras eso. Es más, yo no te dije que fueras a Egipto. Yo te dije que te quedaras en la tierra que yo te di. Pero ahí vas, a Egipto. No, pues es que hay en Egipto de volada. Salgo del hoyo, sí, pero haces un hoyo más grande. Y luego otro, y luego otro, y luego otro, hasta que ya casi estás sintiendo el calor del infierno. Y no es metáfora, es la realidad. Entonces necesitamos entender que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Nuestra mente necesita no solamente intelectualmente saber que Él es el que rescata del hoyo tu vida, sino nuestro espíritu necesita confiar en que Él lo hará. Por eso la prueba de vuestra fe produce paciencia y la esperanza no avergüenza. Vamos a ver más adelante lo que le decían a David, pero la fe, hermanos, es nuestro fundamento para no cansarnos de edificar. No pares de edificar, porque lo que una persona hace cuando entra en crisis es paralizarse, se detiene, porque esa crisis misma trae una parálisis de ideas, de pensamientos, de creatividad. Ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos a dónde ir, ya no sabemos qué cosa. Y entonces la fe siempre va a hacer que nosotros sigamos edificando. No parar, sino ser levantados en el poder de Dios. Y entonces no voy a dejar de leer, no voy a dejar de congregarme, no voy a dejar de hablar las virtudes de Dios, no voy a dejar de alabar y bendecir su nombre, porque estoy edificando un altar. Un altar. Hay hambruna, sí. Piensen en Isaac. Isaac no era él y su esposa, era él y un montón de gente.
Un montón de gente, sus siervos, sus siervas, sus animales, los hijos de los siervos, los hijos de los animales y todo eso. Y entonces no había nada, nada. Era una crisis de verdad. ¿Voy a Egipto o obedezco a Dios? Y entonces obedeció a Dios y empezó a edificar un altar. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Eso dice Hebreos 11:2. Dice, puestos los ojos en Jesús. Otra vez, 1, 2, 3. Una vez más. Deténganse ahí. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? ¿Agarrar un crucifijo y mirarlo todo el día? ¿Tomar la Biblia y estarla viendo a cada rato? ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Tu fe, tu enfoque, no de tus ojos naturales. Tus ojos naturales siempre van a ver la crisis, sino tus ojos espirituales, ponerlos en Jesús, porque Jesús es el autor y el consumador. Ahora sí, lea conmigo la siguiente parte. El autor y consumador de la fe. Significa que Él hizo nacer la fe en ti para que le creyeras y recibieras salvación. ¿Cuántos tienen salvación? Eres salvo, no vas a ir al infierno, tú vas a ir al cielo. ¡Aleluya! Aunque tuvieras todo el dinero del mundo, si no tienes a Cristo, no puedes comprar la salvación. Tienes lo mejor que existe. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Sonó comercial, ¿verdad? Pero entonces tú tienes salvación. Él es el autor, Él puso una fe en tu corazón para que tú tengas salvación. Listo. Aunque te la pasaras sufriendo toda tu vida, de todos modos irías al cielo. Aleluya. Pero como es el autor, también es el consumador. Esto es muy importante, porque Dios, lo voy a decir una vez más, ya lo he enseñado en otras ocasiones, pero Dios conoce el final desde el principio. A Él no se le escapa nada en tu vida, ningún asunto en el trayecto de tu vida. Es el autor y el consumador. Así que nada de lo que pasa en tu vida es casualidad. Tampoco es de su autoría, porque hay cosas que nosotros hacemos por nosotros mismos, pero Él lo permite, Él es soberano. Porque Él sabe que eso mismo, en lo que tú mismo te metiste, va a ayudar tu fe. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios es bueno. El autor y el consumador. Él no te va a dejar, nunca te va a dejar. Él siempre va a estar contigo porque tú has decidido seguir a Cristo. Entonces, la recomendación del escritor de Hebreos es poner los ojos en Él. Generalmente cuando estamos en crisis, ¿en dónde tenemos puestos los ojos? En la crisis, en el problema, en el asunto, en la deuda, en la persona que nos afecta, en fin, y ahí estamos. Hey, hazme caso, dime, ¿sabes que Dios te ama? Sí. ¿Y que te va a salvar? Sí. Y ahí están los ojos puestos en la crisis y no vemos ninguna otra cosa más. Acuérdense que el miedo es una forma de fe contraria a lo que Dios dice. Y el miedo nos paraliza. Y cuando tenemos los ojos puestos en la crisis, en el problema, en la situación, estamos paralizados. Por eso le dije, debemos de edificar un altar. Y edificar un altar es tener fe. Los ojos puestos en Jesús en momentos de tribulación, de crisis, usted y yo vamos a ser edificados espiritualmente. ¿No sería una crisis el que le dijeran a usted, te van a golpear, te van a sangrar, te van a poner una corona de espinas y luego vas a ir a morir en la muerte más horrible que existe en la tierra? ¿No sería una crisis? Pero dice la palabra, el cual por el gozo puesto delante de él, el cual por el gozo puesto delante de él,
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si vamos a ser imitadores de Cristo, tenemos que imitarlo en todo. Y en medio de la crisis, usted y yo tenemos que tener sumo gozo, decía el apóstol Santiago, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia nos lleva a la esperanza, y la esperanza no avergüenza. Dile al que está a tu lado, la esperanza no avergüenza. ¿Dónde vive Jesús? ¿Dónde vive el Señor? ¿Quién da más? ¿Alguien sabe su dirección? En nosotros. Espiritualmente dice la palabra que Él ha venido a morar, que somos templo del Espíritu Santo. Ok, entonces, si la palabra de Hebreos dice que me enfoque, que ponga mis ojos en Jesús, tengo que mirar entonces mi interior, porque Cristo vive aquí. Cristo vive aquí en mi corazón. Pon tu mano en tu corazón. Cada latido de tu corazón dice: el Señor, te amo. Te amo. Y Dios nos está diciendo a cada rato: te amo, quiero lo mejor para ti. Entonces tenemos que enfocar nuestro interior. Cristo vive en nosotros. ¿A qué me refiero con enfocar nuestro interior? No te enfoques en la tormenta que hay afuera. Ya sé que se oyen los truenos y los rayos, y a veces tiembla tan fuerte el cielo que parece que el mundo se va a acabar. ¿Le ha tocado una tormenta de ese tipo? Las crisis en las que andamos a veces, o las situaciones en las que andamos, parece que es así. Pero ¿de qué te sirve, si hay una tormenta increíble, salir a la tormenta y entonces empezar a mirar la tormenta? ¿De qué te sirve? ¿Solucionas la tormenta? No. ¿La tormenta sigue? Sí. Corres el riesgo incluso de que te caiga un rayo, ¿no? Entonces, en las crisis generalmente estamos enfocando la tormenta, y mira qué fuerte sonó, y mira ya casi se cae el cielo, y quién sabe cuándo va a dejar de llover. Lo que tenemos que hacer en una tormenta, ¿qué es? ¿Qué hacen en una tormenta? Cuando empieza a llover, ¿comienzas a orar? ¿Qué haces? Te cubres, te refugias. A eso me refiero. Céntrate en tu interior, y está bien orar. Debemos centrarnos en nuestro interior, porque entonces, si la tormenta está muy fuerte, lo que necesito es refugiarme, meterme a casa, blindar todo para que la tormenta no se meta. La tormenta está aquí afuera, pero no debe estar aquí adentro, porque si está aquí adentro y está allá afuera, ya fue. Que la tormenta esté afuera, pero que aquí adentro yo pueda refugiarme en mi Señor y decirle: Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Solo eso te va a sostener para salir victorioso. Ya sabemos que el diablo nos quiere matar, no quiere hacernos bu, porque a veces pensamos que el diablo nos quiere hacer bu y espantarnos. No, él te quiere matar, él te quiere destruir, y no solo a ti, a tus hijos, a tus nietos y a toda tu descendencia. Y lo digo abiertamente para que lo sepamos y lo tengamos claro. Es nuestro enemigo. Es nuestro enemigo. Él te odia con odio jarocho, además. De verdad, él te odia. Le caes bien gordo. Le caes bien gorda, porque tú tienes la gloria de Dios en ti. Era algo que él tenía y que perdió por soberbio, por orgulloso. Cuídate del orgullo y cuídate de la soberbia. Y por eso tú le caes mal, muy mal. Y entre más te veas sufriendo, llorando y quejándote, y él disfruta, él hace fiesta.
Pero si tú en medio de la tormenta te refugias y dices, no importa lo que esté pasando, yo amo a Dios, yo sirvo al Señor, yo camino con el Señor, Él me va a rescatar. El que empieza a llorar y a sufrir es Él. Porque dice, pues ya le mandé de una, ya le mandé del otro sabor y del otro sabor, y no se agüita. Con el que más lloró fue con Job. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso dijo Job. Entonces, necesitamos entender eso. Está bien, hay una tormenta, hay crisis, pero que esa tormenta no esté dentro de ti. Porque si llueve adentro de la casa, entonces ya no hay a dónde refugiarte. Tenemos que entender que el Señor Jesús decía que no importa el tamaño de tu fe. Algunos dirán es que yo tengo una fe muy grande, otros dirán es que yo tengo una fe muy pequeñita o mi fe no me alcanza. No, eso no importa. Lo importante es que tengas fe. ¿Cuántos tienen fe? Úsala. No importa el tamaño que sea. En Lucas 17:6 el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Fe como un grano de mostaza. Entonces el tamaño de tu fe no importa, según las palabras del autor y consumador de la misma. No importa, lo que importa es en quién está fundamentada tu fe. Si tienes fe en que en la próxima quincena te va a llegar un cheque más grande, pues ahí está fundamentada tu fe. Si tienes fe en que tu patrón te va a aumentar el sueldo, pues ahí está fundamentada tu fe. Si tienes fe en que tu negocio va a crecer y entonces de tu negocio tú vas a ser bendecido, pues ahí está tu fe. Pero si tú tienes tu fe puesta en Jesucristo, pues Él va a bendecir todo eso y mucho más. No importa si es grande o es pequeña, lo que importa es en quién está fundamentada esa fe. Acuérdense que edificar significa también fundar, fundamentar. Estamos edificando un altar. Dios es el Todopoderoso, diga conmigo, Todopoderoso. Así es. Y una fe fundamentada en el Todopoderoso, aunque sea como un grano de mostaza, siempre va a ser suficiente para cambiar la historia de cualquier situación, la historia de cualquier crisis, la historia de cualquier vida, porque Dios es el Todopoderoso. Ahí es donde tengo que poner entonces el fundamento en la fe. Tengo fe pequeña o fe grande, no importa, solo úsala y Dios va a tomar esa fe y entonces va a crecer. La semilla de mostaza, a ver si me tienen por ahí la imagen que les encargué, es así, muy pequeñita. Si usted la toma en su dedo, es como una cosita ahí, pero cuando crece se convierte, mira, ahí está una imagen muy padre para ver el tamaño. Pero cuando crece se convierte, es que echa raíces muy profundas. Este árbol es como un arbusto gigante y hace que crezca un árbol muy fuerte, grande y frondoso. Así es. Entonces fíjese, la semillita más pequeñita que existe, por eso el Señor la puso como ejemplo. Tu fe, así de pequeña, puede llegar a crecer y un día no solamente tener una bendición de algo, sino que además crece gigante, es maravillosa y tiene muchas propiedades. Estaba leyendo acerca de la mostaza y sirve para un montón de cosas. Consuma mostaza. No la vendo, pero a lo mejor me animo. El diablo le tiene más miedo a un hombre, a una mujer con una fe como de un grano de mostaza que a 1000 ejércitos. Si tú usas tu fe, aunque sea así, entonces el que tiembla es otro, el que llora es otro y el que se hace a un lado es otro. Es cuestión de fe. ¿Cuántos tienen fe? Hay una porción en la Escritura, en el Salmo 127, versículo 1. Casi siempre se los damos a los que les damos consejería prematrimonial. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan
los que la edifican. Acuérdense que nuestro tema hoy es edificar un altar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Me voy a quedar con esa primera parte, nada más. En esta palabra a veces malinterpretamos el sentido. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pensamos cuando leemos esa porción que es Dios el que lo va a hacer todo y nosotros no tenemos que hacer nada. Pero no es así. El sentido de esta palabra en realidad significa que en los momentos de crisis, en los problemas, nosotros tenemos que ser colaboradores con el Señor para edificar esa casa donde Él quiere habitar. Esa casa eres tú. Esa casa es tu casa. Él quiere habitar allí. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso es lo que significa. Si Él no está presente, si Él no dirige la obra, si Él no es el constructor principal, en vano trabajamos. Eso significa. En vano hacemos lo que hacemos. Si no lo tomamos en cuenta, si no le pedimos su dirección, si no le pedimos su consejo, entonces estamos haciendo todo en vano. Entonces debemos de seguir sus instrucciones, como lo hizo Isaac. No vayas a Egipto. Ve a la tierra que yo te enseñé, que yo te mostré, y vive como un forastero. O sea, tenemos que entender que la instrucción de Dios siempre tiene está implicado su sabiduría y su respuesta a lo que necesitamos. Pero las instrucciones de Dios a veces no son tan bien aceptadas porque pensamos que no es lo normal. Lo normal es que yo trate de ver cómo salgo. Pero Dios nos da instrucciones específicas. Le dije que iba a hablar de otro grande en la palabra también, y es David. David tuvo muchas crisis, bastantes crisis, pero igual que Isaac y David, muchos hombres en la palabra tuvieron crisis y problemas. Pero fíjese, David estando en medio del desierto, sus enemigos le gritaban muy feo. Salmo 42:3. Cuando tenga tiempo en casa, lee todo el Salmo 42. Pero decía David en el versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahora fíjese el versículo 10, ahí mismo. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? O sea, sus días, sus mismos días, el contexto de su día, lo de afuera, le decían, ¿dónde está tu Dios? Y se la pasaba llorando. Mi pan es que ni comía, pues, porque estaba tan abatido, era una crisis tan tremenda, que lo que comía, literalmente, era llorar. Lloraba de día, lloraba de noche, y sus días le decían, ¿dónde está tu Dios? No solamente sus días, sus enemigos, sus acreedores o lo que fuera que tuviera crisis, venían y le decían, ¿y no que tu Dios te da todo? ¿Dónde está tu Dios? Y el enemigo siempre va a retar tu fe, al igual que a David, y va a venir y te va a decir, ¿y no que tú le ibas a servir y todo te iba a ir bien? ¿Y no que cuando fueras cristiano todo iba a ser diferente? ¿Y no que si hacías esto? Y ahí viene y empieza a ladrar el perro ese, y te empieza a decir cosas y te empieza a retar tu fe. Y ese es el momento en donde nosotros muchas veces nos quebramos, porque no descansa, no para. Me decían mis días, ¿dónde está tu Dios? Pero ¿qué hizo David? David decidió no inquietarse con eso ni angustiarse, sino decidió confiar en el Dios de su salvación. Y ahí permaneció confiado, teniendo esperanza, teniendo fe, teniendo paciencia. Y la esperanza no avergüenza.
Si nosotros leemos después toda la vida y la historia de David, vamos a entender que Dios fue probando su fe por diversas pruebas, pero finalmente alcanzó el propósito que Dios tenía en su vida y es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David no temía lo que le pudieran hacer los hombres. En realidad su fe estaba fundada en la roca. ¿Quién es la roca? El Señor es la roca. Él es la roca que sostiene. Me gusta cómo dice Hebreos 1:3, que dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así dice Hebreos 1:3. Quiere decir que el sol no se pone a dar vueltas como loco en el espacio porque Él dijo que no se moviera. Quiere decir que la tierra da vuelta en su propio eje y a través del movimiento de traslación, rotación y traslación, porque Él dijo. La palabra de su poder. Diga conmigo, la palabra de su poder. Sí, Él dijo. Y si Él dijo, así es. El día y la noche, porque Él dijo. Fijó límites al mar y no se sale de ahí porque Él dijo. A menos que un día diga que va a haber juicio para algún lugar y entonces se sale. Cuando Él dice, la palabra de su poder. Si la luna y las estrellas están haciendo lo que Dios dijo que hiciera, si los pájaros todos los días cantan porque Él dijo que la creación gime a una y profetiza todos los días bendición para cada uno de nosotros y se cumple, ¿por qué no se ha de cumplir lo que dijo acerca de ti? Dios no miente, Dios no se arrepiente. Lo que dijo, eso va a ser. ¿Puedes creerlo? Lo que dijo, eso será. Y así será como Él ha dicho. Este no es un versículo, pero es un dicho de los antiguos y que tiene mucha razón. Después de la tormenta, esos versículos se los saben bien todos. Después de la tormenta, es cierto, es cierto. Puedo pensar en una mujer embarazada que está por dar a luz, que tiene dolores de parto y que tiene muchos dolores y que siente que se va a morir. ¿Es así, mujeres? Las que han tenido partos naturales, ¿sí? Siente que se va a morir y siente que ahí va a quedar. Ni modo, hasta ahí llegó. Y le dice al marido, por tu culpa. Y casi lo quiere medio matar ahí. Ok. Pero después de ese dolor y después de toda esa crisis y toda esa angustia, ¿qué pasa? Viene una tremenda bendición. Viene una tremenda bendición. Eso es lo que pasa en las crisis. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nace el bebé tiene que tener paciencia. Y entonces empiezan otro tipo de problemas. Ya no va a dormir, se tiene que parar en la madrugada y luego el chamaco se va a enfermar de vez en cuando porque es necesario para crear anticuerpos. Crisis, problemas, soluciones. Crisis, problemas, soluciones. Esa es la vida. Y cuando crece el chamaco, que hay que llevarlo a la escuela y ahora hay que levantarse temprano para llevarlo a la escuela. Y cuando va creciendo, diferentes problemas, y que ahora ya anda de novio, y que ya anda de novia, y que ese sí me gusta y el otro no me gusta, y que diferentes problemas. Y cuando se casan, ¿se acaban los problemas? Que se van a acabar. Nunca se acaban. Y que ya se quedó sin trabajo, y que ahora que hay que ayudarlos, y que no sé qué. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, hermanos? Y luego cuando vienen los nietos, ¿se acaban los problemas? No, vuelve a empezar el ciclo. Ahora el problema es el abuelo porque echa a perder a los nietos. Los consiente de más. O sea, es la vida.
No puedes enfocarte en los problemas, en las crisis. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, en Jesús. Yo creo que este año ha sido un buen año. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? Un buen año, diga conmigo, ha sido un buen año. Pero el que viene será mejor. No podemos terminar el año enfocados en nuestros problemas, en nuestros asuntos. Yo quiero que como iglesia, en esa intimidad con Dios, nos enfoquemos en Cristo, en el Señor, en lo que Él puede hacer, en lo que Él va a hacer de aquí en adelante. Porque después de la tormenta, así es el Señor quien nos ha guiado, nos ha guardado, y por su misericordia hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Usted y yo no podemos salir corriendo como locos, desorientados y andar por la vida así sin saber qué hacer. Nosotros tenemos que edificar un altar todos los días, un altar en el fundamento de la palabra y sostenernos de la mano del Señor. Si hay algo que quiero que guarde de este año para el siguiente, es la siguiente palabra. Efesios 2 del 19 al 22. Fíjese bien. Aunque el Señor nos ha dicho que vivamos como forasteros, Él dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Cuando somos edificados sobre este fundamento, en el fundamento de los profetas, Antiguo Testamento, en el fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, siempre la principal piedra del ángulo, el centro, siempre va a ser Jesucristo. Siempre. Y el autor de Hebreos decía: pon tus ojos en esa principal piedra. Si estás edificando un altar, la principal piedra tiene que ser Jesús. Jesús. Un altar, literalmente, lo que hizo Isaac fue juntar piedras. Juntaba piedras y edificaba para después poner allí un holocausto para Dios. Edifica un altar, significa eso. Hay diferentes piedras en nuestras vidas para edificar ese altar, pero que la principal piedra en tu vida sea Jesús. Otras piedras son los profetas, otras piedras son los apóstoles, otras piedras son los dones que te ha dado Dios, otras piedras son las habilidades que Dios te ha dado. Diferentes piedras, todo como un altar para el Señor. Así que aunque el próximo año venga como venga, aunque haya crisis o no la haya, aunque el mundo se ponga mal, la iglesia del Señor nunca va a pasar por una necesidad. La iglesia del Señor siempre va a tener todo lo necesario. Aunque haya escasez, nosotros no dependemos de las finanzas del mundo, nosotros dependemos de las finanzas del reino. Siempre y cuando Él sea la principal piedra del ángulo. Si ahí están puestos tus ojos, entonces aunque haya pruebas, Dios te va a bendecir con paciencia, vas a tener esperanza y finalmente vas a encontrar tu bendición. El mundo se sorprenderá del poder que desata el nombre de Jesús en tus finanzas, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio. De verdad te lo digo. El próximo año yo creo que es un año de cosecha. Este año hemos venido sembrando muchas cosas y nos han venido sembrando con lágrimas, pero este próximo año yo creo que habrá bendición abundante. Por eso Dios me llevó a este sentido ahora. Esta semana estuve orando y Dios me llevó a dar este giro en cuanto a la enseñanza.
Así que entonces, mis amados, como conclusión esta mañana te digo, no es tiempo de dudar. Echa fuera de tu vida toda duda. No es tiempo de dudar. Es tiempo de creer. Es tiempo de crecer. Si hay pruebas son para crecer. Si hay crisis son para crecer. No es para dudar, no es para que te alejes. Es para creer y crecer en Jesucristo. Pon tus ojos ahí en el Señor. Aprovecha, tienes crisis ahora, tienes situaciones difíciles ahora, aprovéchalas. Tómalas ahora con el enfoque correcto. Cualquier problema, cualquier situación, tienes que continuar la carrera. Tienes que seguir adelante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Ya no estés viendo el problema, ya no estés viendo la crisis, ya no estés viendo el asunto. Levántate, levántate, pon tus ojos en Cristo y avánzale. Mañana será otro día. Mañana habrá bendición. Cuando salgas de esta tormenta vas a encontrar que hay bendición. No haya tormenta dentro de ti, déjala afuera, refúgiate en el Señor. Y por último, creo que este año Dios nos ha venido enseñando a tener intimidad con Él. Lo que tenemos que hacer para empezar, para terminar, concluir este año y empezar el otro, es edificar un altar para Dios. Tú mismo debes ser un altar para Dios. En tu vida debe haber alabanza, debe haber adoración, debe haber oración, debe haber comunión con Dios, ahí en la intimidad y también corporalmente. Así que voy a terminar así. Edifica un altar de devoción al Señor. Eso fue lo que hizo Isaac primero cuando estuvo en crisis. La próxima semana veremos todo lo demás, pero ahí en tu lugar, cierra tus ojos ahora y quiero dar tiempo para que comiences a edificar ese altar. Deja de mirar la crisis, deja de mirar el problema, ya no pongas tus ojos en eso y hazlo, oblígate mentalmente, espiritualmente, oblígate, no veas la deuda, no veas la crisis, no veas el problema, solo mira a Jesús. Él es el centro de tu vida, que Él sea el centro de tu atención. Él todo lo puede. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra de su poder. Él dijo que así sería y así será. Edifica el altar, edifica el altar. Abre tus labios. Ya hemos aprendido a orar. Ya hemos aprendido a orar. Habla con Él. Clama si es necesario. Clama a Él y Él te responderá. Todo eso ya lo aprendimos. No necesito repetirlo esta mañana. Ten libertad. Ten libertad. Te quieres doblar tu rodilla, si quieres ponerte de pie, si quieres hablar en voz más alta, haz lo que tengas que hacer, pero levanta un altar esta mañana. Levanta un altar de devoción, de adoración. Ya no te fijes en lo que no tienes. Mejor pon atención en lo que sí tienes. Agradece lo que sí tienes. Tienes vida, tienes salud, tienes una familia, tienes un futuro mejor. Tienes un Dios que todo lo puede. Allí pon tus ojos. Ahí pon tus ojos. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Preparamos un lugar para que puedas disfrutar.
Edifica un altar. Edifica un altar. Isaac no se quedó cruzado de brazos contemplando la crisis. No se quedó esperando que Dios lo hiciera. Él comenzó a edificar un altar. Tu vida tendrá bendición, tu vida tendrá mayores bendiciones el próximo año. Pero edifica el altar allí en tu corazón. Yo no puedo edificarlo por ti. Tu relación con Dios es personal. Jóvenes, adultos, personas mayores, niños, cada uno debe tener una relación personal con Dios. Edifica ese altar. Abre tu corazón, abre tus labios. Agradece al Señor por lo que ha pasado. Tal vez es tiempo de agradecerle por la crisis, porque si no hubiera habido esa crisis no tendrías ahora un altar preparándolo para Él. Tal vez no te habrías acercado tanto a Él como lo has hecho últimamente. Dios es lo que quería, que te acercaras. Y ahora que estás cercano, entonces dice el Señor: si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Si tú me buscas, yo te encontraré. Si tú clamas a mí, yo te responderé. Eso es lo que Dios quería. No todo ha sido malo, tampoco todo ha sido bueno. Solo ha sido lo que tenía que ser. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar, Jesús, para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre, solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Oh, ven y toma tu lugar, Señor. Ya no quiero ser el centro. Ya no quiero que el problema sea el centro. Tú eres el centro de mi vida. Eres la principal piedra del ángulo, Señor. Y en ti voy a edificar un altar, Señor. En ti, en fe. Solo en ti, Jesús, solo en ti, Señor. Decláralo conmigo. Te preparamos un lugar. Díselo con el entendimiento. Para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Te preparamos un lugar, Jesús. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar.
apaga las luces. Solo tú mereces brillar. No hay te prepara. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven tu lugar. Ven y toma tu lugar. Ven. Todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado ha sido para que tu fe produzca paciencia, para que tengas esperanza de que Él puede hacerlo. Vienen días mejores, vienen tiempos de bendición, pero es necesario edificar el altar. Es necesario acercarte, alejarte, permanecer y cada día edificar un altar de devoción al que todo lo puede. Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es, declara lo que Él es bueno. Porque tú eres bueno, Señor, misericordia es para siempre, para siempre, para siempre. Ven y toma tu lugar. Levanta tus manos y díselo. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Dios nos irá dando durante estas semanas todo lo que tenemos que hacer. Hoy nos ha dado la primera parte y lo más importante, que todos los días, a partir de hoy, tú puedas edificar un altar con todo lo que ya te ha enseñado, en oración, en adoración, en intimidad. Dios tiene grandes cosas para ti este próximo año. Comienza a prepararte. Comienza a preparar el ambiente espiritual que se necesita, que se requiere para esa abundante cosecha que el Señor traerá para ti, para tus hijos, para tu casa, para su iglesia. Levantadas las manos le decimos al Señor: gracias, Padre. Dale gracias, gracias, Señor. Toma tu lugar en mi vida, tú eres el centro. Quito los ojos de la crisis, quito los ojos del problema. Ya no estaré enfocado en la tormenta.
Voy a refugiarme en ti. Voy a creer, voy a crecer a través de esto. El enemigo quedará avergonzado y tú serás siempre glorificado. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y si tú crees que Él lo hará, entonces reconócele con tus labios, con tus palmas, como tú quieras. Reconócele y dile: Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú puedes hacerlo. Tú lo harás, tú lo harás. Gracias, Señor. Aleluya. Te alabamos, Cristo. Voltea con el que está a tu lado y dile: edifica un altar. No te olvides, edifica un altar, edifica un altar. Tome su lugar, por favor. Un momento, quiero dirigirme a los que no han entregado su vida a Cristo. Si usted no ha entregado su vida al Señor y nos escucha por la radio o está aquí presente, yo quiero invitarle para que abra su corazón y entregue su vida a Jesús. Él es bueno y Él quiere darle vida eterna, quiere darle salvación, pero también quiere estar con usted todos los días. Así que por favor repita esta oración conmigo y con la iglesia y entréguele su vida a Jesús. Cierre sus ojos un momento, incline su rostro en señal de reverencia a nuestro Dios y repita conmigo en voz audible: Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por tu presencia y por tu palabra. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida y hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. ¿Hay alguien que esta mañana